Después de un tiempo de pausa, volvemos hoy a 2 Timoteo, capítulo 1. Hemos estado estudiando ya por un buen tiempo las epístolas pastorales y estamos en la última, la tercera. Y no seguimos el orden en el que están acomodadas en nuestra Biblia, sino que estudiamos primero 1 Timoteo y después salteamos a Tito, porque se parecen mucho esas dos cartas, ¿no? Las escribió Pablo aparentemente en el mismo momento, y son cartas que están llenas de instrucciones, como si fuesen a hacer un manual para la iglesia. Esas cartas nos guían en cómo funciona una iglesia que puede honrar al Señor y ser un instrumento de Dios para la extensión de la obra en el lugar donde está. Pero ahora estamos en 2 Timoteo y esta carta es distinta a las anteriores. Aunque están juntas, esta carta no es una serie de instrucciones, no es un manual para la iglesia. Esta es una carta personal, donde el apóstol Pablo está escribiendo sus últimas palabras a su amado hijo en la fe, Timoteo. Así que esta es una carta personal, con exhortaciones personales, no tanto con instrucciones generales. En el primer estudio vimos el contexto y recordábamos que cuando Pablo está escribiendo 2 Timoteo, él está en Roma de nuevo, él ya había sido enjuiciado y por alguna razón habían convocado una nueva audiencia. Pablo estaba esperando que llegue el día de esa audiencia, pero no tenía ninguna duda de que cuando llegara lo iban a condenar a muerte. Todo el sentir del imperio romano había cambiado y Roma estaba ahora declarando al cristianismo una religión ilícita. Y Pablo era un cabecilla de todo el cristianismo. Así que había mucha presión, mucho interés de ejecutar a Pablo. No podían hacerlo sin un juicio y aparentemente en el primer juicio no habían logrado condenarlo. Así que ahora hay una nueva acusación y seguramente van a ejecutarlo. Mientras espera, Pablo está en una prisión que no es más que un pozo donde Pablo solo tiene un techo de reja y el resto es todo oscuro y frío. En esa prisión, de alguna manera, Pablo tuvo acceso a los elementos que está usando para poder escribir. Tiene muy poco contacto con personas de afuera. ¿Se acuerdan que Pablo mismo va a decir en esta carta que fue desamparado por todos? Las iglesias que él mismo fundó en la zona de Asia, donde más tiempo pasó y donde hubo mucho fruto, todas esas iglesias se desentendieron de Pablo y la gente más cercana le abandonó. Así que Pablo está solo, a punto de morir, y él está pensando en la obra. Él no está pensando en su situación, no está pensando con lástima de dónde él está ahora y cómo termina todo para él, sino que él piensa en cómo va a seguir todo después que él ya no esté. Y él sabe que la pieza clave o una de las herramientas claves para la continuidad de la obra era Timoteo. Él había pasado mucho tiempo con el joven Timoteo y lo había dejado a cargo de cuidar y restaurar la iglesia en Éfeso, que era una iglesia muy importante también. Así que Pablo en esta carta está haciendo esto, está haciendo su despedida, pero esta despedida no es solamente las palabras finales, sino que son como el traspaso de la antorcha de una generación a otra.
Es donde Pablo le va a decir a Timoteo, ahora te toca a vos. Yo estoy terminando mi carrera, ahora estoy listo para recibir el premio, va a decir al final de esta carta, pero ahora te toca a vos ser fiel. Y esta carta va a ser una carta de exhortación, porque Pablo no quiere que Timoteo retroceda. No quiere que abandone la obra que le dio Pablo para hacer y el Señor mismo para hacer. No quiere que esté intimidado por todas las situaciones que se vienen, sino que quiere que Timoteo sea fiel, fiel al llamado que Dios le había dado. Timoteo tenía todo para retroceder. Podríamos decir cosas que hagan quedar a Timoteo como alguien débil, pero tenés que recordar que la situación en la que él está no es nada fácil. A nosotros nos cuesta mantenernos fieles, ¿no?, en la situación en donde estamos. Quiero que pienses un poquito en Timoteo. Él era de por sí un hombre con una personalidad que no iba a la confrontación. Era un hombre que era más bien de carácter tímido. Si hubiese sido dejado a la inercia de la situación, Timoteo nunca hubiese llegado al lugar donde él está. Él se hubiese quedado en la ciudad donde él estaba y él hubiese sido tal vez un creyente fiel ahí, pero él nunca se imaginó y nunca buscó realmente estar en un lugar tan importante como en el lugar en el que está ahí. Él es más bien una persona tímida. Timoteo aparte no estaba bien de salud. En esta misma carta Pablo le habló de sus enfermedades en el estómago. Timoteo era joven en una sociedad donde se menospreciaba al joven y si había líderes más grandes, ellos eran los que tenían más peso en la iglesia. Así que era un líder joven. El liderazgo no era algo que hubiese sido natural en Timoteo. No era un jovencito que lo hubieses visto de chico y hubieses pensado él va a ser un gran líder. No presentaba esas cualidades. Él tenía otras cualidades que sí eran muy valiosas. Él era un hombre fiel, confiable y consagrado, pero no era un hombre naturalmente que iba a ser un líder. Para colmo de todas estas adversidades, Timoteo estaba en Éfeso, una iglesia difícil, con muchos problemas. Y en esa iglesia él tenía que hacer una tarea difícil, él tenía que corregir, afirmar la iglesia, colocar líderes para que cuiden esa iglesia. La iglesia, para mayor dificultad todavía, no solamente tenía problemas internos, sino que se acababa de desatar la persecución. La iglesia había sido perseguida por los judíos, pero ahora todo el imperio romano acaba de declarar a la iglesia ilegal. No se pueden reunir, no pueden ser cristianos, tienen que renunciar a Cristo. Pueden ser de cualquier otra religión, menos cristiana. Y los que se mantengan van a ser perseguidos. Y empezaron a ser asesinados. Y Timoteo ahora está al frente de todo esto, imagínate. Él se ve la persecución venir. Y si esto fuese a ser poco, su mentor, la persona con la que Timoteo había estado tanto tiempo, su papá espiritual, en quien Timoteo se había apoyado, el apóstol, su guía, su líder en todo, estaba por morir. Timoteo iba a quedar solo. Y no solamente solo para hacer lo que estaba haciendo, sino que tal vez aún muchas de las cosas que Pablo estaba haciendo, ahora Timoteo las va a tener que hacer. La presión iba a crecer mucho más. Y en medio de toda esta situación, Pablo va a escribir esta carta para alentar a Timoteo. Van a ser sus palabras finales y van a hacer un llamado a Timoteo a mantenerse fiel en el ministerio. Todos nosotros necesitamos aliento en nuestra vida. Y tal vez como Timoteo, muchos de los que estamos hoy acá necesitamos las palabras de Pablo. Porque Pablo no solamente nos habla con teoría, él está en ese lugar. Él ha pagado el precio de ser fiel.
Y es Él el que nos está hablando ahora a seguir sus pasos. Muchas veces necesitamos ánimo porque aunque entendemos a lo que el Señor nos ha llamado, no nos sentimos capaces de hacer lo que el Señor nos dio para hacer. A veces necesitamos ánimo porque tal vez no nos reconocen lo que hacemos como nos gustaría que nos reconozcan. O tal vez porque no tenemos el fruto que nos gustaría tener. Y entonces miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿vale la pena lo que estoy haciendo para el Señor? Miramos nuestra situación difícil, aparte de todo lo que tenemos que lidiar con el entorno, tenemos que lidiar con nuestra propia vida y nuestras propias dificultades, limitaciones. Y a veces es más fácil pensar, bueno, ya está, que siga otro. Yo me doy un paso atrás y miro de lejos cómo sigue todo. Me siento en la tribuna. Si es más fácil criticar desde la tribuna que estar en la cancha, me siento ahí y miro cómo los otros juegan. Y tal vez lo que necesitamos hoy y lo que vamos a escuchar y vamos a ser exhortados a través del estudio de hoy es a no bajar los brazos, a no retroceder, a no renunciar a lo que el Señor nos ha dado para hacer. Pero tal vez en esta mañana lo que vos vas a ser exhortado no es a no abandonar, porque tal vez vos todavía ni siquiera entraste a la cancha. Tal vez como la mayoría de los que se consideran cristianos en el mundo de nuestro tiempo, vos estás sentado en la tribuna. Para vos ser un cristiano es venir y sentarte y escuchar. Y ahí ya estás cumpliendo con todo lo que un cristiano es, ¿no? Y Pablo va a decir, no. Si vos sos parte del pueblo de Dios, vos también has sido convocado a la obra de Dios. Y todos tenemos un lugar, un rol que cumplir en la tarea que tenemos por delante como iglesia. Y cuando las cosas son difíciles, más necesitamos estimular en nuestro corazón nuestro fervor por el Señor. ¿Cómo está tu fervor por el Señor? ¿Desgastado? ¿Agotado? ¿Desanimado? ¿O está ferviente? Con toda la pasión de seguir adelante hasta terminar tu carrera, como el apóstol Pablo. Así es como deberíamos estar. Y este mensaje del apóstol Pablo es para alentar a su joven discípulo, pero a todos nosotros, a esto. Y para esto el título del mensaje de esta mañana es Equipado para un servicio fiel. Equipado para un servicio fiel. Y Pablo va a hacer 3 exhortaciones, vamos a verlas juntos, que nos van a llamar a estirarnos con todas nuestras fuerzas para poder nosotros también vivir en un servicio fiel al Señor. Así que vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Equipados para un servicio fiel. Si vos notás, ahí en el versículo 6, esto está conectado con lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que en la introducción, Pablo, después de dar la salutación, mostró esa gratitud que él tenía a Dios por ver en Timoteo un hombre que muestra ser un hombre realmente salvado por la gracia de Dios? Y aunque Pablo tiene muchos que lo han abandonado, cada vez que Pablo recuerda a Timoteo, él recuerda a un hombre de fe genuina, a un hombre que Dios ha estado obrando antes de que Timoteo naciera, preparando a su familia para que Timoteo pueda escuchar el Evangelio y pueda tener una fe genuina y pueda estar preparado para la misión que Dios tenía para él. Y Pablo tiene gozo en eso. Y entonces, ahora, el versículo 6 arranca con esa expresión, por lo cual. Ese por lo cual lo que significa es esto. Timoteo, como vos tenés una fe genuina,
como la gracia de Dios ha estado obrando desde antes que vos nacieras para transferirte esa fe y prepararte para lo que Él te ha llamado. Por eso ahora te voy a decir lo que viene. Y quiero hacerte énfasis en esto porque te das cuenta de que lo que Pablo está diciendo es que si es que vos tenés una fe genuina, entonces para vos también es esta exhortación. Porque esto no es para una élite, no es para un grupo selecto, exclusivo de personas, porque nace acá. Como sé que esta fe está en vos, Timoteo, por esto entonces yo te aconsejo lo siguiente. Y esa expresión te aconsejo, en realidad se debería traducir no como un consejo, sino más bien como una exhortación a recordar. La verdad es que no sé por qué el traductor puso la palabra consejo acá, porque cada vez que esta palabra aparece en otros contextos, tiene que ver con traer a la memoria. Por ejemplo, ahí en Mateo 14, 72, cuando Pedro niega al Señor, se usa esta misma palabra cuando dice que Pedro se acordó que Jesús le había dicho que cuando el gallo cante, él le iba a negar 3 veces. Es esta idea de acordarse. Entonces, lo que Pablo va a hacer acá no es decirle algo nuevo a Timoteo. Y gran parte de la vida cristiana se trata de esto, de acordarnos las cosas que ya sabemos. Nadie sabe tan bien lo que sabe que no necesite que de vez en cuando alguien te recuerde lo que ya sabes. Timoteo ya sabía todo esto que Pablo le va a decir. Pero Pablo sabe que la circunstancia en la que está Timoteo puede hacer que Timoteo pierda de vista esto. Y se deje llevar por la presión, se deje llevar por el desánimo, se deje llevar por la tristeza o por su condición natural. Y se olvide de esto tan importante que Pablo le va a llamar ahora. Así que, ¿de qué manera Pablo le va a exhortar a Timoteo? Bueno, le va a mostrar a Timoteo que él tiene todo para ser un siervo fiel. Lo que tenemos acá en estos 2 versículos podría ser el corazón de toda esta carta. Porque toda la carta, vamos a estudiarla parte por parte, pero toda tiene que ver con esto. Timoteo tiene que mantenerse fiel y él tiene todo lo necesario para hacerlo, aunque Pablo ya no esté más. ¿Y qué es lo que Timoteo tiene? Bueno, él ha sido equipado por Dios para esto. En primer lugar, el primer punto le puse así: Dios te equipa para el servicio, llamándote a avivar el don que te ha dado. ¿Cómo Dios te da lo que necesitas para que vos puedas hacer lo que Él te llamó a hacer? Bueno, te lo da llamándote a avivar el don que te ha dado. Y eso es lo que dice el texto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Esta palabrita, avivar el fuego, se traduce de una sola palabra griega que se compone de 3 partes. La primera parte significa nuevamente, la segunda parte es la palabra viva, vida, y la tercera es fuego. O sea, dar vida nuevamente al fuego es la palabra. Y por eso el traductor lo puso así. Lo que te aconsejo es que avives el fuego. Es una figura muy gráfica, porque sea la cultura en la que vos estés, entendés este principio. El fuego, sin importar cuánto arda en un momento, dejado por sí solo, va a tender a ir apagándose. Así que Pablo le muestra a Timoteo que una de las claves para poder seguir adelante y tener un ministerio fiel es mantener ese fuego encendido. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene que avivar? Bueno, lo que tiene que avivar es el fuego del don de Dios. Esta palabrita, el don de Dios, aparece en muchos otros contextos. Así que han habido varios comentaristas que han visto diferentes cosas. Por ejemplo,
La palabra don se usa a veces para hablar de los dones espirituales que tenemos cuando conocimos al Señor. Ustedes saben, ¿no?, que en el momento que conocimos a Cristo y nacimos de nuevo, Dios nos equipó para servir. Nos dio algo que se llama un don, un regalo de la gracia de Dios, que nos capacita para hacer algo que va a edificar a otros hermanos. Y esos son los dones. Y ya sea uno o más de un don, todos los creyentes tienen estas capacidades. Así que a veces la palabra don tiene que ver con esto. Pero no solo con esto, a veces la palabra don se usa para hablar, por ejemplo, de toda la salvación. La salvación es un don de Dios. Todo lo que tenemos estando en Cristo, todo el paquete es un regalo de la gracia de Dios. Así que a veces la palabra se usa en ese sentido. A veces se usa en sentido, por ejemplo, en 1 Corintios 7, Pablo usa la palabra don para hablar, por ejemplo, del matrimonio o de la soltería. La soltería es un don de Dios, pero no es que es un don espiritual. Un don es porque Dios le dio a esta persona el estar solo. Como un regalo, no es una maldición estar soltero, es un regalo de la gracia de Dios que sirve para sus propósitos. Entonces, la palabra se usa en muchos sentidos, así que uno se pregunta, ¿y a qué se refiere Pablo acá? Cuando le dice a Timoteo que él tiene que avivar el fuego del don, ¿cuál es el don que recibió Timoteo? Y más adelante va a dar ahí mismo algunas pistas para entender este don, ¿no? Este don, ese es el don que está en ti, está en Timoteo, es parte de su ser ahora y no se ha ido, sigue estando presente, pero está, dice, por la imposición de mis manos. Esto hace referencia a algo que había pasado años atrás. Lo mencioné la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando Timoteo era un jovencito en Listra? Pablo había llegado a su ciudad, habían predicado en el primer viaje misionero, pero en el segundo, cuando pasa por Listra, Timoteo era un joven muy activo, estaba en el ministerio y a Pablo le llama la atención. Habla con la iglesia y la iglesia está dispuesta a enviar a Timoteo con Pablo. Así que Pablo había perdido a su compañero, a Andrés, y ahora lo va a llamar a Timoteo para que lo acompañe y salgan juntos al viaje misionero. Pero no se lo puede llevar así nomás. La iglesia es la que tiene que enviar a Timoteo, así que se reúnen. Hacen una reunión donde los ancianos están alrededor de Timoteo. Pablo es el principal que está guiando todo. Y reunidos le imponen las manos. Y a partir de ese momento, Timoteo pasa a ser oficialmente un obrero de la mies. Pasa a ser un misionero encomendado por la iglesia a esta tarea de fundar y afirmar nuevas iglesias. Ese día de imposición de manos fue un día muy importante para Timoteo. Timoteo se acuerda muy bien de lo que pasó ese día. Así que, ¿qué es lo que recibió Timoteo ese día? El día que Timoteo recibió, se le impusieron las manos, ese día él no recibió sus dones espirituales, ¿no? Eso lo recibió el día que él entendió el Evangelio. En el momento en que él se convirtió, estos dones espirituales ahora están. Por eso es que Timoteo empezó a servir en la iglesia. Porque sus dones, él los empezó a usar para edificar a sus hermanos. La iglesia los vio, los reconoció y los afirmó. Entonces, ¿qué pasó el día de la encomendación? Bueno, el día de la encomendación lo que pasó fue que los líderes de la iglesia reconocieron que Timoteo verdaderamente había sido apartado por el Señor para esta tarea. Porque veían las marcas, veían que Timoteo tenía los dones y había sido formado en la clase de hombre que puede ser enviado a esa misión. Así que ese día lo que hicieron fue reconocer en Timoteo esto y afirmar todos esos dones que él tenía, todo lo que Dios había hecho en la vida de Timoteo, pero también encomendar el ministerio que Timoteo ahora tiene. Así que este don
yo podría pensarlo en una idea muy grande, muy amplia. Significa por lo menos el ministerio que recibió Timoteo. ¿Cuál es el don que él tiene que avivar? Bueno, por lo menos significa el ministerio. Claro que para poder hacer este ministerio, Timoteo había sido equipado por Dios, con dones, con talentos, con crecimiento, con madurez, con vida espiritual. Así que Timoteo tenía todo lo necesario para poder servir al Señor. Así que este es el don que recibió Timoteo. Y quiero que vos reconozcas que si bien vos no pasaste por esa encomendación que pasó Timoteo, si vos sos parte del pueblo de Dios, vos también has sido capacitado y puesto por el Espíritu Santo en la vida de la iglesia para poder hacer esa tarea, para poder edificar la iglesia. Y ese conjunto de capacidades, habilidades, dones, oportunidades y ministerios que has recibido, todo eso es un don de Dios. Es Dios dándote a vos la gracia de tener una parte en esta labor, en esta obra de edificar su iglesia. Así que Timoteo ahora es responsable de lo que él hace con eso que ha recibido de parte del Señor. Porque te das cuenta que Pablo le está diciendo a él que él tiene que avivar ese fuego. O sea, el don es algo que Dios ha hecho, ¿no? Es la gracia de Dios la que te capacitó y la que te dio lo que te dio para hacer. ¿Qué te dio Dios para hacer? Si te parece importante o no importante, te lo dio Dios. Si vos te ves calificado o no te ves calificado, Dios te puso en ese lugar. Así que lo que Dios te dio, vos tenés que verlo como un tesoro, un regalo. Pero a la vez tenés que saber esto. Es tu responsabilidad no dejar que eso muera. No dejar que eso se vaya apagando como un fuego que va a perder toda su eficacia. Tenés que verlo de esta manera. Sin importar la clase de dones que Dios te ha dado, aún los dones más asombrosos van a morir si vos sos descuidado con eso. Porque es solo natural que eso pase. Y no va a crecer, tu don espiritual no va a crecer de forma automática. Porque Dios diseñó que sea la agencia humana, o sea, tu responsabilidad y tu trabajo diario, que eso crezca y que eso avance, que eso se desarrolle. Sea que hayas recibido mucho o poco de parte del Señor, lo que esto te llama es a reconocer tu responsabilidad en esta tarea. Tu responsabilidad de hacer crecer ese fuego. ¿Qué significa hacer crecer el fuego del don que está en vos? Bueno, significa tal vez lo que estudiamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, cuando Pedro hablaba de poner toda diligencia en crecer. O sea, Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado, pero si vos no te esforzás por crecer en tu vida espiritual, lo que va a empezar se va a oxidar, va a morir, va a ir desapareciendo. Y lo que Pedro habló, ¿se acuerdan? Si ustedes crecen, no van a quedar sin fruto. Por el contrario, la falta de crecimiento lo que va a hacer es que eso precioso y valioso que Dios te dio, por lo que vas a rendir cuenta un día al Señor, se desperdicie. Lo que implica hacer crecer el fuego del don de Dios, entonces tal vez como lo que Pedro está hablando, es madurar, es crecer. Lo que significa es estar saturado con la verdad de Dios para que la verdad de Dios te dirija en cada aspecto de tu vida y corrija todos los pecados que están estorbando tu servicio al Señor.
avivar el fuego del don de Dios, tiene que ver tal vez con algo tan simple y directo como ocuparte de lo que el Señor te dio para hacer. No ser negligente, no hacerlo con desgano o con liviandad, sino verlo como algo valioso y estirarte todos los días por hacerlo cada vez mejor para Él. Poder servir al Señor de una forma efectiva es el resultado de este avivamiento que va generando en tu propio corazón de este fuego. Cuando pensás en tus dones espirituales, tal vez vos estás ahí diciendo, Matías, pero yo no sé cuál es mi don espiritual. Entonces, no puedo hacer nada para el Señor. No me delegaron ninguna función especial en la iglesia. Pero servir al Señor no tiene que ver con una lista de dones con las que vos tenés que identificarte y después empezar a tratar de orquestarlos. Servir al Señor tiene que ver con muchas oportunidades que van a haber alrededor tuyo constantemente. Tiene que ver con la pasión de no vivir para vos misma, sino vivir para otros. Tiene que ver con una muerte continua a tu propia agenda para vivir día a día en función de otras personas. Cuando vos haces eso, entonces empiezan a haber oportunidades. El Señor pone situaciones, el Señor pone personas, el Señor pone cargas en el corazón. Y eso va guiando tu vida a una vida de mayor fruto, si es que vos estimulás ese fuego. Por el otro lado, si vos decís, bueno, la verdad es que a mí no me necesitan, entonces, ¿qué diferencia hay si yo lo hago o no lo hago? Si vos decís, bueno, pero yo tengo muchas cosas para hacer, tengo demasiada presión, tengo una agenda demasiado ocupada, entonces no tengo tiempo para otras personas, no tengo tiempo para servir al Señor, no tengo tiempo de usar mis dones en la iglesia. Lo que eso va a pasar, lo que eso va a traer es un fuego que va a ir muriendo. Lo que Pablo le dice a Timoteo, bueno, y tal vez Timoteo tiene otras luchas, ¿no? Lo que Timoteo está pensando tal vez es, vale la pena. Después de tanto esfuerzo y tanto desgaste, mirá cómo termina Pablo. Vale la pena esforzarme por hacer mi ministerio acá. ¿Cómo voy a terminar yo después? Tal vez Timoteo está pensando, yo no puedo. Una cosa es que Pablo lo haga, él es el apóstol, pero yo no estoy a la altura del apóstol. Yo no me puedo poner en sus zapatos, yo no puedo hacer lo que él hace. Entonces tal vez un falso sentido de humildad, diciendo yo no puedo hacer lo que Pablo hace, le podría llevar a Timoteo a no encender ese fuego, todo lo que tiene que ser encendido para que Timoteo pueda ser efectivo en la tarea que él recibió para hacer. Pero esto es lo que se necesita. Lo que se necesita es a un hombre apasionado. Se necesita un hombre consagrado. Se necesita un hombre que continuamente lo esté encendiendo. Y esto es una responsabilidad de cada uno. Miren, Spurgeon dijo lo siguiente en relación a esto del uso de los dones. Dice, también hay algunos hermanos que tienen más dones dados por Dios dentro de ellos de los que conocen. Nunca los han buscado, por los que le permiten que permanezcan escondidos sin ser observados e inútiles. Tenemos necesidad de estimular nuestros dones y utilizar para la gloria de Dios todas las capacidades que nos ha confiado. Todo lo que el Señor te ha dado. Tenés que pensar cómo lo voy a explotar al máximo para usarlo para su gloria. Así que, en primer lugar, Dios te ha equipado para servir, llamándote a avivar el don que te ha dado. Segundo, Dios te ha equipado para el servicio, librándote del temor que te paraliza. Librándote del temor que te paraliza. Versículo 7. Porque, y esta es la razón por la que hay que estimular eso en el corazón. Esta es la razón por la que hay que crecer. Esta es la razón por la que el don de Dios tiene que expresarse en su máximo potencial. ¿Por qué?
Porque si es que somos cobardes, esto no ha venido de parte de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Acá la palabra espíritu, ustedes saben que en el texto griego no hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si la palabra en castellano aparece en minúscula, espíritu se refiere al espíritu del hombre, ¿sí? al ser interior del hombre. Si aparece con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Pero esa distinción no está en el griego, eso es parte de lo que el traductor observó y él decidió qué significara una u otra. El punto es que en el griego no podrías decidir en cuál es, porque este versículo puede estar significando dos cosas. En primer lugar, si está refiriéndose al espíritu humano, lo que estaría diciendo es que Dios, que obra en el corazón del creyente, Dios hace que el espíritu de ese creyente, el ser interior de ese creyente, no sea cobarde. Entonces, eso es lo que sería la primera interpretación. La segunda sería que el Espíritu Santo no produce cobardía. Entonces, nadie que tenga el Espíritu Santo puede decir que él es un cobarde y tiene razones para hacerlo. Porque si tiene el Espíritu Santo hace todo lo contrario. Quita toda la cobardía del corazón. Entonces, ¿cuál de las dos es? Bueno, no importa cuál de las dos es, el punto es el mismo. Porque lo que está diciendo acá es que cuando Dios obra en un corazón, el resultado de esa obra es una victoria sobre la cobardía. La palabra que aparece ahí, que se traduce como cobardía, está bien traducida, esa es la idea, porque en otros textos se usa esta misma palabra para hablar del temor. Ahora, acá no lo tradujeron diciendo Dios no nos ha dado espíritu de temor, porque el temor no es algo pecaminoso. El temor en sí mismo no es algo pecaminoso. Primero, la Biblia dice que tenemos que tener temor. Por ejemplo, tenemos que tener temor de Dios. Y eso es algo necesario para la vida cristiana, ¿no? Y temor no significa solamente respeto, significa miedo. Eso es lo que significa en una expresión. Dios puede matarme, Dios puede mandarme al infierno, entonces tengo que tener temor de Dios. Así que temor a Dios es algo bueno. Tener miedo no es pecado. Entonces arranquemos por ahí. Segundo, hay formas de miedo que son simplemente reacciones naturales y que tampoco son pecaminosas. O sea, si vos estás caminando al lado de un precipicio y ves allá al fondo el precipicio y vos tenés miedo, no tenés que confesarlo como un pecado a Dios, porque el miedo está puesto ahí para salvarte de un peligro real, ¿no? Entonces, el miedo es algo bueno. El miedo le salva la vida a personas que de otra manera harían imprudencias y terminarían muertos. Entonces, el miedo no está mal. Cuando dice acá que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, el traductor lo pone bien, porque no es miedo. Lo que Dios nos ha dado, no nos ha dado cobardía. Cobardía no es miedo. Miedo todos tenemos. Todos tenemos miedo. Cobardía es abandonar la responsabilidad a la cual Dios me ha llamado por miedo. Eso es ser un cobarde. La cobardía es pecado. La cobardía es contraria a el obrar de Dios en la vida de una persona. La cobardía no es una condición natural, sino que es propia del efecto que el pecado ha tenido en nuestras vidas. Y parte de la obra que Dios hace, salvándonos, es librarnos de esa cobardía que tanto afecta nuestra vida. La cobardía no es, entonces, miedo, no es el temor, sino que es abandonar ese lugar
cobardía tiene que ver con el pecado, porque la cobardía lo que hace es responde al temor con un deseo de autopreservarnos. O sea, lo pecaminoso de la cobardía es que yo estoy dispuesto a desobedecer para sobrevivir. Y cuando yo estoy dispuesto a desobedecer para sobrevivir, lo que estoy demostrando es que lo más importante para mí no es Dios, soy yo. Y eso es pecado. Porque nosotros fuimos creados para llevar gloria a Dios, no para servir a nuestros intereses, no para alimentar nuestros apetitos, sino para vivir para los propósitos de Dios. Y eso se va a poner a prueba cuando honrar a Dios choque con mis intereses. Y cuando yo en ese momento elija mis intereses, o sea, preservarme a mí, en vez de honrar a Dios, ahí lo que estoy mostrando es la idolatría de mi corazón. Lo que estoy mostrando es que Dios no es lo más importante. Por eso la cobardía es pecaminosa. Y hay muchas formas en las que la cobardía funciona, ¿no? La cobardía usualmente se disfraza. Se disfraza de muchas formas, porque nunca ha habido en toda la historia del mundo una civilización que haya apreciado la cobardía como una virtud. ¿Te diste cuenta? No importa lo perverso que sea el mundo, siempre la valentía es vista como algo bueno y la cobardía vista como algo malo. A nadie le gusta que te traten como cobarde y a nadie le gusta pensar en sí mismo como cobarde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como esa cobardía está por el pecado, esa cobardía se disfraza de muchas maneras, de muchas clases de excusas. Y entonces vos tenés una sociedad llena de panqueques, como dicen, ¿no? De personas que se acomodan a su entorno y se ponen del lado que les conviene, ¿no es cierto? Como dicen, los dan vuelta de un lado para el otro porque no tienen convicciones. Eso es cobardía. Tenés una sociedad llena de personas que están pensando en sus propios deseos y no están pensando en los demás. Y cuando ven los problemas que les rodean, esas personas prefieren servir a sus propias agendas en vez de hacer algo para servir a las necesidades de su entorno. La cobardía es la norma. Muchas personas que se muestran como valientes, muestran una falsa valentía, ¿no? Porque valentía no es golpear a un débil. La valentía es poder luchar contra mi propio corazón y poder tener victoria donde más importa esa victoria. Y es con mi propio corazón y con mi propio pecado. Y poder renunciar a mí mismo para servir a otro. Cualquiera se enoja y se agarra las piñas para mostrar lo macho que es. Eso no hace a una persona valiente. Una persona valiente es la que hace lo que tiene que hacer. No lo que quiere hacer, no lo que siente hacer, no lo que busca su corazón hacer. Bueno, este mundo está lleno de cobardes. El pueblo de Dios, acá donde estamos, acá nosotros, hombres de nuestra iglesia, lo que necesita nuestra sociedad son hombres que no sean cobardes. Ahora, un hombre cobarde puede estar escondido atrás de largas horas de jornada donde él se muestra muy esforzado. Pero es cobarde porque aquellas cosas que tiene que hacer y no tiene que abandonar, las abandona. Lo que necesita el pueblo de Dios es valentía. La valentía de no escapar, la valentía de morir por la causa de Cristo, la valentía de no vivir para tus propios deseos, eso lo hace cualquiera. Es la valentía de honrar al Señor y vivir para su gloria. Eso es lo que necesita. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado
espíritus de cobardía. Es más, Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes van a ir al infierno. Ahora, claro, el creyente lucha con la cobardía. Pero como hablamos en la clase de la escuela dominical, la cobardía no es quien él es lo que él odia, es con lo que él lucha en contra. Todos nosotros sabemos lo que es luchar con la cobardía, porque sentimos ese mismo deseo dentro nuestro que yo estoy describiendo. No es algo que lo superás, porque el pecado sigue estando ahí. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y no nos ha dado espíritu de cobardía porque el creyente tiene todo para no temer. El creyente tiene todo para vivir una vida que honre al Señor. Tiene las promesas del Señor. Entonces, pensá de nuevo en la situación en la que está. No te está hablando cualquier persona. Te está hablando este hombre que está puesto en una prisión, abandonado por el mundo, solo frente a todo el imperio, en medio de todo ese senado romano para dar testimonio de Cristo. Y él te está hablando. Y Pablo no es un superhombre. Él es un hombre común. Pero la gracia de Dios ha obrado en la vida de Pablo, produciendo a un hombre valiente, produciendo un hombre comprometido con la obra del Señor, produciendo a un hombre consagrado y entregado por Dios. Y esto es lo que Pablo quiere que Timoteo sea hasta el final. La cobardía no viene de Dios. Timoteo, cada vez que vos tenés ese pensamiento de huir, cada vez que vos tenés ese pensamiento de abandonar, de relajarte, de dedicarte a tus cosas, de dejar el puesto que el Señor te ha dado, de no estimular tu don, sabe que eso no viene de Dios. Porque Dios no nos ha dado este espíritu de cobardía. Un autor, Alexander Maclaren, dijo así: así que me atrevo a decir que cualquier hombre que viva en la comprensión de las verdades que el Evangelio revela y en el uso de los dones que el Evangelio comunica, cualquiera que sea su disposición natural, se convertirá en un hombre intrépido. Y ya no será una caña sacudida por el viento, sino una columna de bronce y un muro de hierro en medio de todos los peligros y enemigos. Miren, no todos los hombres tienen el mismo nivel de fortaleza, ¿no? Naturalmente, nacemos con diferencias físicas, diferencias en personalidad. Y cuando una persona se convierte, eso no desaparece, vos seguís siendo vos, ¿no? Pero lo que está diciendo este autor es esto: todos los creyentes, más allá de su condición natural, como por ejemplo la de Timoteo, la tendencia a la timidez, o no, más allá de su condición natural, el Evangelio produce en esta persona la firmeza de una torre de hierro que puede mantenerse sólido, estable, firme, en medio de un mundo hostil que golpea contra él. Y Timoteo necesita recordar eso. Él tiene que incentivar el fuego del don en su corazón, porque Dios no nos hizo cobardes. Dios forma hombres y mujeres fuertes. Y hombres y mujeres me refiero porque en el texto bíblico, ¿se acuerdan? En Primera de Corintios, cuando termina el último capítulo, hace un llamado Pablo a toda la iglesia a portarse varonilmente, a portarse como hombres. Y quiero decirles, mujeres, pórtense como hombres. Hombres, modelen lo que es ser hombre. Modelen lo que es vivir una vida no cobarde, que viva una vida de fidelidad y de entrega. No como hombres en el rol, como hombres en la firmeza con la que van a vivir. Y hombres, modélenlo para sus esposas.
Entonces, Dios te equipa para el servicio llamándote a avivar el don que te ha dado. Dios te equipa para el servicio librándote del temor que te paraliza. Y en tercer lugar, Dios te capacita para el servicio forjando el carácter que se necesita. Forjando el carácter que se necesita. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo más importante en el servicio a Dios no es nuestra habilidad, sino que es el carácter. Y esto del carácter que se está mencionando acá, estas tres características, poder, amor y dominio propio, están en el corazón de lo que es un servicio aprobado por Dios. Estas tres características muestran la forma en la que Dios equipa y nos prepara para hacer la obra que Él nos llamó a hacer. En primer lugar, Dios nos ha dado un espíritu de poder. O sea, lo primero que Dios nos da es fortaleza. Dios nos da fortaleza. La palabra poder acá es muy amplia en su significado. Puede tener que ver con habilidad, capacidad, fuerza, potencia, eficacia en lo que se hace. Yo lo que les hablaba recién acerca del entorno y el mundo que nos rodea y la debilidad que el mundo que nos rodea muestra. Porque atrás de todo el ruido, el poder que Dios le ha dado al creyente no es el poder del revolucionario. El poder que Dios le ha dado al creyente es un poder, más adelante va a explicarlo, es el poder que está relacionado con el amor y con el dominio propio. No es el poder para destruir, es el poder para construir, es el poder para servir, es el poder para entregarnos. Pero es la capacidad para poder hacerlo y dice Pablo, Dios nos ha dado esa capacidad. Tener el poder para hacer la obra del Señor no tiene que ver con sentirnos poderosos, sino tiene que ver con confiar en el Señor, en lo que Él dice que es verdad, y avanzar por la fe en el servicio que Él nos dio para hacer para Él. Es la capacidad que Dios da, y esta capacidad viene a través del Espíritu Santo. Ahí en Lucas 24:49, la promesa del Señor fue esta: he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, y acá, fíjate, el Señor lo dice así, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál es el poder que capacita al creyente para la tarea? Es Lucas 24:49. ¿Cuál es el poder que capacita al creyente para la tarea que fue llamado a hacer? No es una capacidad humana o natural. Es que el Espíritu Santo está ahí. Y Él va a hacer la obra. Pensalo así. ¿Te acordás los discípulos cuando el Señor resucita? Está 40 días con ellos. Pero el Señor le dice, no se vayan hasta recibir la promesa, porque entonces van a ser investidos de poder. Hasta ese momento ellos están escondidos en un aposento. Y de repente en ese aposento aparecen las señales, el Espíritu Santo está sobre ellos. Y empiezan a hablar. Y Pedro se para y predica a toda la multitud. Y ahí están los mismos que crucificaron al Señor. Y Pedro les señala y le dice, ustedes le crucificaron. Hay que tener valentía para pararte en el mismo lugar donde crucificaron al Señor y hablar con esa claridad, sin dar vueltas, sin excusarse, sin esconderse, hablarle de su necesidad de arrepentirse. Y lo que tienen que hacer, ¿qué es? Tienen que bautizarse en el nombre del Señor. Y ahí van a ser perdonados sus pecados. ¿Y cómo pasó eso? ¿Qué cambió a esos pescadores temerosos en estos heraldos fieles? A estos hombres que decidieron entregarse a la tarea y enfrentaron la persecución y después salieron por todo el mundo a predicar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el Espíritu Santo
Fue la promesa del Señor. El poder llegó. Ahora esta es la situación. Si ese poder no está, entonces no somos de Cristo. Porque el Espíritu Santo está en todos aquellos que han abrazado el Evangelio. Y si somos de Cristo, ese poder está, el mismo poder que estaba en los apóstoles. Ese poder no tiene que ver con lo que yo puedo sentir o evaluar. Tiene que ver con lo que el Señor dice. Y por eso, basado en ese poder, los creyentes salieron a hacer la obra. No solamente les dio un espíritu de poder, nos dio un espíritu de amor. Recién hablamos de que la tendencia natural que el pecado produce en nosotros es la autopreservación. Son nuestros propios intereses. Pero lo que el Señor ha hecho en nosotros nos ha capacitado para el ministerio porque puso en nosotros amor verdadero. El amor verdadero es el que te empuja a cruzar los límites de lo que harías de otra manera, ¿no? El amor verdadero no calcula, porque el amor verdadero ve la necesidad y se entrega por eso. Y está dispuesto a pagar cualquier precio, ¿no?, para poder servir y suplir la necesidad. Eso haría el amor, eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Fue su amor lo que le llevó a dar a su Hijo para morir por nosotros. ¿Qué hace que una persona igual que vos deje su zapatería y se vaya a la India a fundar iglesias y empezar la obra misionera allá? ¿Qué hace? ¿Era un superhombre Guillermo Carey? De ninguna manera, no es distinto a Juan o a cualquiera, ¿no es cierto?, de los que han trabajado en la zapatería. Hombres simples, sin educación, sin herramientas, sin una iglesia que los apoyaba, sin recursos. ¿Qué les llevó a eso? ¿Sabes lo que les llevó a eso? El amor. El amor al Señor, donde no hay ningún precio demasiado alto cuando ven lo que el Señor hizo por ellos, y el amor a las personas que se están muriendo sin Cristo. Ese amor hace que se hagan esas cosas, ¿no? Hacen que se comiencen esas aventuras a lo desconocido y hace que después que empezó la aventura se quede esa persona ahí y sufra las dificultades de eso. Porque suena muy lindo en el libro, ¿no? Pero después uno se queda y uno muere por el Señor. ¿Y qué te lleva a eso? El amor. Y el Señor nos ha dado espíritu de amor. Esta semana mientras estudiaba, repasé ahí un poquito de la historia de otro misionero. Se llamó David Brainerd. David Brainerd, siendo un niño, perdió a su papá y a su mamá y terminó viviendo en la casa de su tío. Su tío era un hombre muy temeroso de Dios y se ocupó de que él esté en la iglesia todo el tiempo y aprendiera la palabra de Dios. David Brainerd creció viendo a este hombre y admirando la piedad de este hombre, así que él decidió dedicarse a ser un ministro, un pastor. Y fue a estudiar al seminario por ese ejemplo y ese modelo que había tenido. Pero en el seminario, cuando él llega, justo estaba pasando ahí en Estados Unidos lo que hoy se recuerda como el primer gran avivamiento, donde muchísimos estaban llegando a Cristo por el ministerio de grandes predicadores que estaban viajando por todo el país predicando el Evangelio y se convertían. Y David Brainerd ahí en el seminario se convierte. Cuando se convierte, su vida se volvió una vida sumamente apasionada y consagrada. Tanto que empezó a incomodar a todos los que le rodeaban y él mismo empezó a preguntarse, ¿cómo puede ser que los profesores que me están enseñando Biblia, ellos no vivan una vida consagrada? Así que empezaba a hacer preguntas muy incómodas hasta que la universidad lo echó. Lo echó por ser un radical, un extremista. Y empezó a buscar otras universidades donde ir a estudiar y nadie lo aceptaba. Así que hay una agencia misionera que estuvo dispuesto a mandarlo como misionero sin haber ido a la universidad, sin haber terminado sus estudios teológicos. Así que lo mandaron a predicarle a los indígenas. Sufrió muchísimo.
sufrió porque tenía varias enfermedades. Aún en la universidad había empezado ya la tuberculosis y fue avanzando y desgastando todo su cuerpo. Sufrió la soledad tremendamente. Hubo varios momentos de gran depresión en la que él caía por toda esa situación, no solamente la soledad en medio de los indígenas, una sociedad muy distinta a la de él, sino de todas las personas afuera, ¿no es cierto?, que no le apoyaban. Aparte de eso, no había ningún fruto. Por años, él trabajó en los indígenas sin ver ningún convertido. Recién en el último tiempo, poquito tiempo antes de tener que salir por sus enfermedades y después morir afuera, fue que una mujer llegó a Cristo, después sus hijos y después su familia, y él empezó a ver, después de años de haber estado ahí sin ver nada, él empezó a ver el primer fruto. Y poco tiempo después tuvo que salir para poder morir en algún otro lugar con otros cuidados. Al final terminó en la casa de Jonathan Edwards, que fue uno de estos grandes evangelistas de ese tiempo, y estando ahí, las charlas con este hombre sacudieron a la familia de Edwards, que no se cansaban de estar al lado de él, escuchando sus historias de lo que había sido su tiempo allá, y escuchando su amor por el Señor. Y así hasta que él murió ahí en esa casa, y Jonathan Edwards tomó sus escritos, sus diarios que él había escrito por mucho tiempo, y los publicó en un libro. Y ese libro se convirtió en un libro que fue uno de los que Dios más usó para llamar misioneros a la obra misionera. Un hombre apasionado. Una de las cosas que vos ves en estos libros es justamente esto, el amor que movía a David Brainerd. David Brainerd murió a los 22 años, me parece, sumamente joven. Todo esto que te conté, desde que se convirtió en la universidad, y fue muy poco tiempo el que estuvo en el campo, pero aún así Dios usó su vida tremendamente. Y en su diario había cosas escritas como estas. Te voy a leer algunas en cuanto a su amor por el Señor y por las almas. Aquí estoy, envíame a los confines de la tierra, envíame a lo áspero, al salvaje perdido del desierto. Envíame fuera de todo lo que se llama consuelo en esta tierra, envíame hasta la muerte misma, si es para tu servicio y para promover tu reino. Otro día. Esta mañana, alrededor de las 9, me retiré al bosque para orar. Estaba tan angustiado que cuando me levanté de mis rodillas, me sentí extremadamente débil y abrumado. No me importaba cómo o dónde viva o las dificultades por las que pasaba para poder ganar almas para Cristo. También escribió, mientras vea que se puede hacer algo por Dios, vale la pena tener la vida. Pero, cuán vano e indigno es vivir para un fin inferior. El Señor nos ha dado un espíritu de amor. Esto es lo que mueve la obra del Señor. Esto es lo que mueve a las personas a sacrificar su vida por otros. Y nos ha dado un espíritu de dominio propio. La palabra acá, dominio propio, tiene que ver con la disciplina que permite que una persona pueda primero dominarse a sí misma para poder guiar a otros en la lucha con el pecado. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? La capacidad de decir no. La capacidad de vencer el pecado. Más allá de las circunstancias en donde te encuentres. Si sos soltero, casado, si tenés muchos años en la fe o menos. Esto no tiene que ver con vos, esto tiene que ver con la gracia de Dios obrando en tu vida. Y ahí está el poder para vivir esa vida que honre al Señor. La palabra dominio propio tiene el sentido de
una mente sana. Y la idea es que es una persona que está saturada con la verdad y por eso él puede gobernar su vida. ¿Cómo se puede tener dominio propio en medio de un corazón que sigue llamándonos al pecado todo el tiempo? Bueno, la única forma de tener dominio propio es renunciando al gobierno de tu vida. Es no decidiendo vos sobre tu vida, sino sometiéndote al gobierno de Cristo a través de las Escrituras. Y lo que el Señor dice en su palabra, tomarlo como de parte de Dios y vivirlo tal como Él lo dice, por la fe. Es lo que Pablo hacía. Moría cada día para que Cristo viva en él. Esto no es algo subjetivo, es algo objetivo a través de la verdad de las Escrituras. Bueno, como les decía, Pablo es el que está diciendo todo esto. Esta exhortación no viene de alguien que está sentado en las gradas y que le está diciendo a los demás, miren, hagan esto para el Señor. Ahí está Pablo, después de haber corrido toda su carrera espiritual a punto de recibir el premio eterno, llamándonos a todos nosotros a vivir de esta manera. Déjame cerrar con algunas preguntas que creo que surgen del pasaje que acabamos de estudiar. Primera pregunta, ¿estás vos cargado con el ministerio al que el Señor te ha llamado? ¿Te has desanimado por no haber cumplido Él tus expectativas o no tener suficiente reconocimiento por las dificultades o el dolor de la obra? ¿Has perdido tu fervor espiritual? ¿Has dejado que se desgaste por el activismo, olvidándote de a quién estás sirviendo? ¿O estás viviendo una vida cristiana mediocre con un servicio negligente o inexistente? ¿Qué es lo que te está estorbando para que vivas para el Señor? ¿Qué excusas estás poniendo? ¿Es la avaricia, la indolencia, tus deseos pecaminosos, el orgullo, el materialismo? Tal vez vos decís, Matías, pero yo no estoy dedicado al ministerio, yo tengo muchas cosas para hacer. Y sí, entiendo. Parte de las cosas que tenés para hacer es ser fiel en todo ese lugar donde el Señor te dio y después edificar a tus hermanos, edificar la iglesia, usar tus dones para la extensión de la obra del Señor. El Señor nos ha llamado juntos a esta tarea. Entonces, bueno, ¿qué tendrías que cambiar en tu vida para poder entregarte de una forma más comprometida y apasionada a la obra del Señor? ¿Qué pecados tendrías que abandonar? ¿Qué prioridades tendrías que replantear en tu vida para que esto sea así? Bueno, vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, escuchamos a aquel hombre en esa prisión fría y siglos después recibimos su carta y somos sacudidos también por esta misma realidad y nos vemos en tanta necesidad de hacer lo que Él nos está exhortando a hacer, avivar el fuego del don. Señor, sea que tú nos diste 5, 3 o 1, sea lo que hemos recibido, ayúdanos a vivir al máximo para ti y para tu gloria. Y Señor, queremos ser fieles en nuestra generación, en nuestro momento, para que tú seas glorificado y tu iglesia sea edificada también. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.